Muy buenos días, Team Colombia. Mi nombre es Diego Ortiz, psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en desarrollo humano en empresas. Trabajo para Colmena, que es la ARL con la cual ustedes están. En el momento lo que vamos a hacer es una presentación sobre qué es y qué no es acoso laboral. Entonces, vamos a dar inicio con el tema y partamos de lo primero, que es acoso laboral como tal. Entonces, ¿qué son las condiciones para que exista un acoso laboral? Lo primero que tenemos que tener en cuenta frente a lo que es el acoso laboral es que es una percepción. ¿Qué quiere decir una percepción? Algo que siente cada individuo de forma individual, ya que a mí alguien me puede insultar y para mí puede ser un saludo coloquial, puede ser la forma habitual como nos venimos saludando, o puede carecer totalmente de importancia, ya que no me siento agredido por ese motivo. Pero hay otras personas que ante un insulto se pueden sentir muy agredidas o ante una grosería, ya que en su vida nunca utilizan groserías, no es su forma habitual de comportarse y esto les genera cierta incomodidad. A eso se refiere una percepción, es la sensación que tiene cada persona frente a una serie de comportamientos o conductas que emite otra. Partiendo de la percepción, podemos decir que se deriva el acoso laboral de algo que se llama el miedo. Y cuando hablamos de miedo, estamos hablando de diferentes factores. ¿Factores como cuáles? Factores que generan o se derivan de lo que llamamos el poder. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de situaciones donde la ley tipifica este poder en lo siguiente. Lo tipifica como la acción o la conducta o comportamiento que emite un jefe, supervisor, empleador hacia sus trabajadores, ya que aquí tenemos la característica fundamental del poder dentro de lo que es la organización laboral. ¿Qué quiere decir? Se presenta o a través de ese poder se genera lo que es el miedo. ¿Miedo a qué en este caso? Miedo a ser despedidos, a perder nuestro trabajo, el derecho fundamental del trabajo. Pero no solamente existe ese tipo de poder o ese tipo de miedo. Existen otros factores a los cuales les atribuimos poder que también pueden estar dentro de una organización. Factores como cuáles. El primer factor que podemos hablar que da miedo o que genera poder, factor económico. Yo tengo más dinero que tú. Al tener más dinero que tú, yo le puedo entregar ese poder a la persona a la cual le otorgo la facultad de, porque tiene más dinero, puede mandar sobre mí. Fíjense acá cómo empieza a aparecer el factor miedo. Si yo no tengo miedo, por más que la otra persona tenga más dinero, yo no le otorgo el poder. Tú puedes tener más dinero, pero este es mi negocio, aquí mando yo, no hay ningún problema, ¿sí? Otros factores a los cuales les atribuimos poder los podemos llamar poder de género, hombres, mujeres, poder de número, cuántos somos, poder de minorías. Las minorías normalmente en la legislación tienen factores protectores, tienen leyes que los protegen. Sin embargo, hay circunstancias donde la minoría puede convertirse en una mayoría. Por ejemplo, una persona de tez blanca en un lugar donde la mayoría de habitantes son de tez negra. La minoría se supone que son las personas de tez negra, pero en este caso se invierten las condiciones y esta persona de tez blanca o piel blanca en ese lugar termina convirtiéndose en una minoría. Ahí es donde empiezan a influir ese tema de número, cantidad de personas que son las que van generando poder y este poder va generando miedo. ¿Qué otro tipo de poder hay? Poder de conocimiento. ¿Conocimiento de qué tipo? Conocimiento académico, ¿sí? Donde yo sé más que tú, he estudiado más que tú, por tanto, ¿tú qué me vas a decir si tú hasta ahora has terminado un bachillerato? En cambio, yo soy un técnico, soy un profesional, tengo una maestría y eso hace que yo sepa más que tú y puedo apabullarte, puedo disminuirte. Cuando hablamos de poder de conocimiento, también está el poder de conocimiento de hecho y este hecho lo vamos a entender en dos situaciones. La primera, hecho como experiencia. Tengo más años dentro de la organización, sé muy bien cómo se hacen las cosas al interior de la organización y por eso puedo mandar sobre ti o puedo infundir temor sobre ti. La otra condición que hay que tener en cuenta sobre este poder de conocimiento de hecho es conozco algo de tu realidad o conozco algo de tu vida.
Normalmente esta condición ya se cataloga como un delito cuando es usada para infundir miedo. Son condiciones como tú no digas nada porque yo cuento lo que tú hiciste. Eso es lo que denominamos un chantaje. El chantaje cataloga como un delito. Entonces acá hay que ir entendiendo que algunas condiciones de miedo y poder pueden ya transgredir lo que es el acoso laboral y convertirse en delitos. Muy bien, tenemos como condición para que se dé el acoso laboral que debe existir miedo y poder. Si la persona no tiene miedo, no va a existir el acoso laboral, porque al no tener miedo, siempre va a hablar, va a enfrentar la situación, va a poner su punto de vista y va a tratar de solucionar la problemática de alguna otra manera. En cambio, si la persona tiene miedo, lo que va a recurrir es simplemente a agachar la cabeza, permitir que lo agredan sin ninguna objeción. Por eso el acoso laboral requiere que exista estas dos condiciones. Muy bien, vamos a mirar algo que se llama la caducidad antes de continuar con lo que es el acoso laboral. En el artículo 18 de la Ley 1010 nos dice que todas las acciones derivadas del acoso laboral caducarán 6 meses después de la fecha en que han ocurrido las conductas que hace referencia a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que cuando han pasado 6 meses del hecho que yo publico o que yo consigno como acoso laboral y no se ha hecho nada, después de estos 6 meses, esta conducta caduca ante la ley, ¿sí? En otras palabras, tenemos 6 meses de acontecido el hecho para poderlo llevar ante lo que es el juez o el Ministerio de Trabajo, o también para elevarlo ante lo que es el Comité de Convivencia Laboral de la organización. Muy bien, entendiendo esto, que son características para poder definir el acoso laboral, vamos a pasar a lo que dice la ley puntual. En el artículo 7 tipifica el acoso laboral como la acción de un empleador con una serie de conductas hacia sus empleados. O sea, como venía diciendo, es la acción que tiene el empleador, el jefe, el director, el supervisor, sobre los trabajadores, ya que esa característica, esa investidura de poder, genera o puede generar la percepción o la sensación de miedo. ¿Miedo a qué? A que seas despedido. Muy bien, pero no termina ahí. La ley también nos explica que deben cumplirse 2 condiciones para que exista el acoso laboral, adicionales a las que ya hemos visto. La primera condición, que sea repetida. ¿Qué quiere decir que sea repetida? O sea, cuando hablamos de algo repetitivo es que ocurre varias veces. La definición de algo repetido lo podemos entender desde la condición, por ejemplo, de cuando uno está llenando un álbum de figuritas, tienes una figurita, la pegas en tu álbum y después te sale nuevamente la figurita. Esa figurita la llamamos repetida. Por tanto, cuando hablamos de una condición repetida, es una ocurrencia de una conducta que ha ocurrido por lo menos 2 veces. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ante la legislación, si la conducta no es repetida, no cataloga como acoso laboral. Y adicional de ser repetitiva, se requiere que sea pública. O sea, cuando hablamos de algo público, estamos hablando de que se requiere que hayan pruebas. Y la prueba más sencilla y más fácil, o la forma más fácil de demostrar algo, es por medio de testigos. Por eso se requiere que la conducta sea pública. Ya que estamos hablando de una ley, el juez va a entrar a definir si hay o no hay acoso laboral a partir de estas condiciones que hemos visto. Muy bien, el comité de convivencia como tal no emite juicios, el comité no resuelve si hay o no hay acoso laboral. El comité es un ente conciliador, o sea, entra a resolver las problemáticas de conducta o las conductas que se están emitiendo dentro de la organización relacionadas o que tienen un impacto con lo que llamamos relación laboral. Ahí es donde el comité tiene su papel. Y adicional, el comité de convivencia es un ente paralelo dentro de la organización que además tiene unas características. Es interno, o sea, es propio de la empresa, confidencial, lo que se lleva al comité y se desarrolla en el comité, queda en el comité, conciliatorio, porque lo que busca es conciliar entre las partes, que lleguen a acuerdos,
de las dos partes y, por último, efectivo. Cuando se refiere a efectivo, quiere decir que debe cumplir una serie de pasos que estipula la legislación para el comité de convivencia. Muy bien, retomando sobre lo que es la ley 10. Bueno, antes de retomar, me hizo falta una cosita frente a lo que son los comités. Los comités de convivencia no anulan lo que se llaman los procedimientos internos o el conducto regular. El conducto regular ante una problemática en la organización, ¿cuál sería? Piensa en un momento, en una situación donde ustedes tienen una problemática. ¿Qué es lo primero que hacen? Muy bien, lo primero que uno haría es hablar con la persona con la cual tiene la problemática. Si esto no funciona, en términos generales dentro de las organizaciones, el conducto regular dice que debes ir con tu jefe o con el jefe inmediato de la persona, intentar resolver la problemática ahí. Si esto no surte efecto, si no se puede, se va normalmente a recursos humanos, área administrativa, bueno, el ente quien rija posteriormente. Y si esto tampoco funciona, pasaríamos ya a entes gerenciales, junta directiva, presidencia, o bueno, lo que llamamos las altas cabezas de la organización. Ese es normalmente el conducto regular. ¿Dónde aparece el comité de convivencia? El comité de convivencia va en paralelo. Cuando el conducto regular no me funciona o considero que no tienen las garantías que me pueden ayudar a resolver la problemática, es donde aparece el comité de convivencia como un ente paralelo que me puede ayudar a resolver esto que estamos hablando sobre conductas de acoso laboral. Muy bien, vamos entonces a pasar a lo que es conductas de acoso laboral. Pero antes, ¿se puede presentar acoso laboral en otros niveles? Porque fíjense que la ley nos dice que es del empleador hacia el empleado. Sí, sí se puede presentar. Y vamos acá a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, un compañero que le sabotea el trabajo a otro compañero. Eso es acoso laboral. O agrede a otro compañero, verbal, física, puede catalogarse como acoso laboral. No se preocupen ahora, ya vamos a entrar a profundizar este tema como tal. Muy bien, pero se puede presentar de trabajadores a un supervisor también. O sea, no es única característica que sea de arriba hacia abajo en la escala laboral, sino se puede presentar de abajo hacia arriba. El ejemplo más común y al que estamos más acostumbrados en las noticias sale en la sección de deportes que el equipo X de fútbol está jugando mal porque quiere cambiar al técnico. Eso es acoso laboral. Estamos ejecutando una serie de conductas que están impactando en las funciones y objetivos de otro trabajador. Así este trabajador tenga un cargo superior. Pero en definitiva, ¿quién define esto? ¿Quién puede emitir un juicio sobre si hay o no hay acoso laboral? Es el juez como tal. Muy bien, entonces continuemos y vamos a pasar entonces a lo que se llama ¿qué no es acoso laboral? Y aquí vamos a ir en desorden. ¿Por qué vamos a ir en desorden? Para entender una serie de cuestiones. Y vamos a arrancar por lo que es el último punto. Exigencias de cumplir las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas del contrato laboral. Y acá viene lo principal de qué no es acoso laboral. Contrato laboral. Todos al ingresar a una organización firmamos algo que se llama contrato, ¿correcto? Piensen cuántas hojas tenían su contrato y qué fue lo que firmaron. Muy bien, sí, más de 3, 4 hojas no tenía el contrato, no era un libro contractual. Y normalmente lo que dice un contrato te pone las especificaciones de salario, horario, días en los cuales vas a trabajar, la jornada laboral, que es el horario, te pone estipulaciones de cuál es tu cargo y algunas normas seguramente. Y citará algunas cuestiones del Código Sustantivo del Trabajo sobre condiciones de despido, terminación de contrato unilateral, en fin, todo ese tipo de situación que normalmente están basadas en lo que llamamos Código Sustantivo de Trabajo. Pero arranquemos con lo principal, un cargo que define unas funciones.
Estas funciones, ¿dónde se encuentran? No se encuentran en el contrato. En el contrato te pueden nombrar algunas como tal, pero realmente cuando yo digo que voy a cumplir un cargo, estoy diciendo que voy a cumplir las funciones de ese cargo. Esas funciones se encuentran en lo que normalmente en una organización se llama manual de funciones o perfil de cargo en algunas otras. Cuando hablamos del manual de funciones es donde te dice tu cargo qué tipo de funciones tiene y te empieza a estipular una cantidad de funciones que muchas veces desconocemos. ¿Por qué? Porque a veces no nos hacen la inducción o vamos en la inducción y las vemos así como por encima o nos entregan el manual de funciones y ni siquiera lo leemos. Por tanto, cuando yo firmo el contrato me estoy comprometiendo a cumplir esas funciones. Muy bien, pero no solamente cumplir las funciones, dentro de las funciones empiezan a aparecer cosas que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, cargo de una recepcionista o un recepcionista. ¿El cargo cuál es? Estar en la recepción y contestar llamadas, ¿correcto? Pero, ¿cómo contesta las llamadas? ¿Aló? No, ¿no es cierto? O sea, tiene una forma en la cual debe contestar. Esa forma normalmente puede ser transmitida con una característica verbal, se le da una instrucción por parte del jefe, como tal, que ya está estipulado, acá se contesta el teléfono de tal forma, o puede estar escrita en algo que se llaman procedimientos, protocolos, formas de hacer, que te dicen cómo se debe hacer algo, cuál es el paso a paso de esa función que tú vas a hacer. Por tanto, cuando hablamos del reglamento, no solamente estamos hablando de tus funciones, sino también de todos los procedimientos, protocolos, formas de hacer que tiene estipuladas la organización al interior. Entonces, acá es donde vamos viendo que cuando firmamos contrato, no solamente firmamos las 3 funciones que están ahí, sino todo el manual de funciones con todas las arandelas que va llevando. Pero no solamente nos comprometimos a cumplir las funciones, también dice el contrato que debemos cumplir ¿qué? Horario. Bueno, horario no. Ese horario normalmente es lo que llamamos reglamento interno del trabajo. El reglamento interno del trabajo, ¿dónde lo encuentran? Sí, claro, publicado en la cartelera, que está en la cafetería, que está en el pasillo. Y pregunta, ¿ya se lo leyeron? Sí, efectivamente. Algunos sí, la mayoría no, otros por ahí simplemente han leído algunas cositas, pero no es algo que esté interiorizado, no es algo que conozcamos como tal. Y el contrato dice que debemos cumplir nuestro reglamento interno de trabajo, pero no solamente es el reglamento interno de trabajo. Dentro de esos reglamentos existen cláusulas como cláusula de vestimenta en algunas organizaciones, cláusulas de confidencialidad en otras, cláusulas de transporte, en fin, cuanta cláusula la organización haya estipulado para determinados cargos. Pero adicional a las cláusulas, hay organizaciones que también rigen su estructura en cosas como manual de convivencia, decálogo de valores o valores corporativos. ¿Qué quiere decir? Estipula cuál es la forma en la cual nos vamos a comportar. Nosotros tenemos este manual de convivencia donde no se permite gritar en tales zonas, o tenemos situaciones como nuestros valores honestos, el respeto, la responsabilidad, en fin, vamos generando una serie de circunstancias, de comportamientos que enmarcan nuestra acción dentro de la organización. Entonces fíjense que con la firma del contrato y eso que dice hacer cumplir las estipulaciones contenidas en los reglamentos, cláusulas y contrato laboral, ya empieza a ser bastante. Pero no termina solamente ahí. ¿Por qué? Porque lo otro que yo firmé, que me comprometía dentro de esos reglamentos, es a cumplir lo que llamamos las políticas de la organización. Y políticas tenemos muchas y van cambiando de una organización a otra. Pero por exigencia de ley, toda organización tiene las siguientes: política de seguridad y salud en el trabajo, política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, política de convivencia o riesgo psicosocial, y tiene algunas, dependiendo del número de personas, de conductores que tengan, política de seguridad vial, como mínimo 3 políticas, 4.
¿Y por qué digo 4? Porque cuando hablamos de seguridad vial hay que contemplar a los peatones también. Por tanto, hay empresas que tienen política de seguridad vial, así no tengan conductores, pero están contemplando a todo su personal que es peatón en algún momento. Muy bien, entonces esa firma de cláusulas, reglamentos, contrato laboral conlleva muchas cosas, pero adicional a eso hay 3 factores más que nos comprometimos a cumplir. ¿Cuáles? Sí, ni idea. Muy bien, estos factores se llaman así. Primer factor, código sustantivo del trabajo. Y cuando hablamos de código sustantivo del trabajo, sí es todo eso que aparece ahí, como en el contrato, como dice el código sustantivo de trabajo, las vacaciones se van a hacer, los permisos se solicitan de tal forma, la terminación del contrato puede ser de tales características. Todo eso está basado en lo que llamamos código sustantivo del trabajo. Es la normatividad que rige tanto para el trabajador como para la organización o la empresa. ¿Pero terminamos ahí? No. Nos falta también contemplar lo que dice código de policía, ya que estamos inmersos en una sociedad. ¿Qué quiere decir código de policía? ¿Cómo así que el código de policía? Sí. Por ejemplo, a una persona le encuentran sustancias psicoactivas, en otras palabras, marihuana, no la dosis personal, sino una cantidad en su casillero dentro de la organización. Según las políticas de la organización y sus reglamentos, seguramente puede ser despedido por ese motivo. ¿Termina ahí? ¿Lo despedimos y ya? ¿Problema solucionado? No. ¿Por qué? Porque el código de policía determina que esa persona la debe denunciar. Por tanto, también nos rige el código de policía. Y esto es importante. Hay lugares donde de pronto transgredimos el código de policía, ocupamos el espacio público, ocupamos o subimos los decibeles de ruido más allá de lo permitido en un área residencial, en fin. O sea, también hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, cómo nos están afectando, desde lo que hemos firmado como reglamento. Y por último, lo que es la Constitución Nacional de Colombia, que nos rige a todos como ciudadanos colombianos, ¿correcto? Muy bien. Primer punto, exigencias de cumplir estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas del contrato laboral. Poquito, ¿cierto? Nos hemos comprometido a muchas cosas de las cuales no nos hemos dado cuenta. Y esto no constituye acoso laboral. ¿Qué quiere decir? Cuando me exigen cumplir este tipo de situaciones, no constituye acoso laboral. Bueno, ahora sí, continuemos con la primera. Exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina. Van de la mano con lo que son los reglamentos como tal. Pero hay cosas que no están dentro de los reglamentos. Por ejemplo, cuando el jefe emite una orden para que no se salga todo de control, no se puede ingresar al garaje de la empresa con la moto encendida. No está escrito en ningún lado, es una estipulación, es una orden verbal que permite regular varias cosas: concentración de smog, ruido y prevenir accidentes. Sin embargo, no está escrita en ningún lado, pero es una orden necesaria para mantener disciplina. Si no, imagínense una empresa donde mucha gente entra con la moto al garaje y entran a las 8 de la mañana cuando llegan a trabajar y entran, el ruido, la contaminación, la posibilidad de un accidente. Sin embargo, eso no está escrito. Ahí es donde aparecen estas órdenes y exigencias necesarias para mantener la disciplina. Muy bien, siguiente. Me equivoqué, perdón. Formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral y o de lealtad empresarial. ¿Qué es eso? Eso es lo siguiente. En el caso de ustedes, si yo necesito, no sé, para mi mamá, para mi novia, una tintura para pelo, ¿en dónde la puedo conseguir? ¿Cuál es la mejor marca? Sí, efectivamente, la que hacen ustedes. ¿Es la mejor? No sé, no sabemos. Posiblemente no, posiblemente sí. Sin embargo, es el lugar donde trabajamos. Y como es el lugar donde trabajamos, lo que hacemos es recomendar el lugar donde trabajamos, ya que esto permite tener condiciones de trabajo. Es lo que nos permite tener clientes, generar movimiento de clientes, y así de esta forma
poder mantener las condiciones laborales. Cuando hablamos de lealtad laboral, fidelidad laboral, hablamos de eso, de con quién estoy. Y puede ser una causal de despido en muchas empresas cuando la persona que trabaja para la empresa recomienda la competencia. Por ejemplo, trabajo en un almacén de cadena, un cliente me pregunta por alguna mercadería y yo le contesto que la consigue en el almacén de enfrente y más barata. Entonces, ahí estoy siendo desleal con la organización y puede ser una causal de despido. Muy bien. Entonces, siguiente. Envío de circulares o memorandos encaminados a mejorar la eficiencia laboral. Muy bien. ¿Qué es eso? Son todos los mecanismos legales que tiene la organización para hacer cumplir estos reglamentos, normas que ya hemos visto. Y todo parte, y fíjense que lo establece el Código Sustantivo de Trabajo, como llamados de atención, circulares, memorandos, tercer memorando, y hasta podemos llegar a lo que llamamos los descargos y posteriormente el despido, ¿cierto? Entonces, hay que entender que estos mecanismos no son considerados acoso laboral siempre y cuando estén enfocados a mantener el orden, la disciplina y sean equitativos, o sea, que se mantenga la misma condición de exigencia y aplicabilidad a todos los miembros de la organización. Muy bien, siguiente. Solicitud de cumplir deberes extra de colaboración cuando sean necesarios para la continuidad del servicio de la compañía. ¿Qué quiere decir eso? Sí, las horas extra. Muy bien. Las horas extra requieren varias condiciones que están estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Ya ven por qué al principio lo vimos? Sí. Condiciones como ¿cuáles? Condiciones como autorización del ministerio, que efectivamente es una hora extra, que son equitativas, en algunos casos que no son obligadas. ¿Y qué define esto? Esto lo definen los contratos laborales. Hay cargos que no tienen derecho a horas extra porque su contrato es un contrato de manejo y confianza. Sí, entonces ellos prácticamente son cargos en los cuales se requieren dentro de la organización en un orden de 24/7, prácticamente todos los días a toda hora disponibles. Existen otros cargos que tampoco generan horas extra. ¿Por qué? Porque parte de su labor es cumplir una función que tiene una responsabilidad y es la única persona responsable de eso. Por tanto, tiene que cumplir su responsabilidad así en ciertos momentos o circunstancias para poder cumplir la responsabilidad se salga de su horario. Y tenemos otros cargos que normalmente son cargos operativos donde se generan rotación, turnos y demás, donde se solicita la colaboración en determinados momentos para cumplir una hora extra o horas extra o servicios extra con una compensación que puede ser monetaria o puede ser en tiempo. Ya eso lo define cada empresa, cada circunstancia, cada momento, cada jefe frente a cómo se va a dar esa compensación. Pero fíjense que todo esto está enmarcado en lo que llamamos Código Sustantivo del Trabajo. Muy bien. Por último, y para terminar, gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato laboral con base en una causa justa. ¿Y qué es una causa justa? Una causa justa es cuando yo he cometido una falta que transgrede aquello que me comprometí a hacer o cumplir. ¿En dónde está eso? Sí, en la primera que vimos, contrato laboral, donde cuando yo no cumplo mis funciones, el reglamento, el Código Sustantivo de Trabajo, las cláusulas, puede convertirse en una causal de despido. O cuando ya los conductos regulares han llegado a tal punto en esto que llamábamos gestiones encaminadas para mantener la disciplina, como envío de circulares, memorandos y demás, cuando ya hemos cumplido el conducto regular y se determina un despido por justa causa. Si se dan cuenta, cuando hablamos de qué no es acoso laboral, estamos hablando de una gran variedad de acciones que están contenidas dentro de lo que yo me comprometí a cumplir el día que firmé mi contrato. Por tanto, cuando yo considere que estoy siendo víctima de acoso laboral, lo primero que debo hacer es revisar que cumpla con o que no salga de estas condiciones. ¿Qué quiere decir?
que lo que yo considero que es acoso laboral no esté enmarcado en todo esto, que no se constituye acoso laboral. O sea, que no haga parte de mis funciones, que no haga parte del reglamento, que no haga parte de las situaciones o condiciones de la empresa para garantizar la continuidad de la empresa, de su función como empresa, y también que cumpla las características de acoso laboral. O sea, que sienta miedo, que sea público, que sea repetitivo, que no haya pasado más de 6 meses, ¿cierto? Muy bien. Si ya con eso puede catalogar, ahí sí miramos si la conducta clasifica dentro de lo que la ley nos está diciendo que es acoso laboral, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, ¿qué es acoso laboral? Y tenemos en acoso laboral el primer ítem, maltrato. Y dentro de lo que es más común en Colombia tenemos lo que llamamos maltrato verbal, ¿sí? Pero no es el único tipo de maltrato que hay. Este es el más común en Colombia, el verbal. Pero vamos a entender maltrato en 3 condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Efectivamente, maltrato físico, maltrato verbal y maltrato psicológico. Cuando hablamos de maltrato físico, estamos hablando de agresiones que pasan el límite personal. O sea, ¿cuál es el límite personal? El cuerpo. Pueden ser agresiones con otro cuerpo, con algún elemento, pero que están agrediendo al otro. Lanzarle un papel a mi compañero, sí, tal cual, como en el colegio. ¿Es considerado maltrato físico? Sí, es maltrato físico. Ahora, recuerdan por allá que empezamos diciendo la percepción, pues si estamos molestando, si es el juego, si así nos comportamos, si estamos recochando, pues posiblemente yo no lo asumo como maltrato, ¿cierto? Ahora, si es una condición donde yo estoy en mi escritorio trabajando y no hacen sino caerme papelitos, ¿es maltrato? Posiblemente sí, porque yo no estoy en esa dinámica de recocha de juego, sino lo que están haciendo es, como dicen en los colegios, bullying, popular matoneo, aunque en instituciones laborales se llama acoso laboral. Muy bien, ahí es donde vamos entendiendo esto del maltrato físico, y la legislación nos dice que es independientemente a sus consecuencias, o sea, no requiere que hayan brazos partidos, no requiere que haya sangre, morados, como tal. Esto es muy importante entenderlo, ya que a veces consideramos el maltrato físico cuando hay dolor y muchas veces no es así, ¿correcto? Muy bien, es la única condición que ante la ley no requiere ser repetitivo. Un solo acto de agresión física puede ser considerado maltrato físico. Pero teníamos otros 2 tipos de maltrato, ¿correcto? ¿Que son cuáles? Muy bien, verbal. Cuando hablamos de maltrato verbal, estamos hablando de todo lo que se expresa verbalmente. Aquí podemos tener lo que llamamos injurias, o sea, falsedades, mentiras, calumnias. Podemos tener todo lo que llamamos palabras soeces, o sea, todo lo que consideramos una grosería, ¿sí? Y hay culturas donde las groserías están permeadas y no hay ningún problema. Ejemplo, en Bogotá se usa la palabra mari y lo que sigue, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sí? Y es muy común que la gente se salude, ¿qué hubo, Mari? ¿Qué más? ¿Cómo está? Y no lo estamos tomando como un maltrato. Pero diferente el tono, la voz, cómo se lo direcciono yo a una persona puede ser considerado un maltrato verbal o un insulto. Muy bien, eso cuando hablamos de agresión verbal. Y nos falta una en la agresión verbal, y es lo que se llaman palabras, soeces no, sino palabras que menosprecian al otro. Por ejemplo, enano, quite de acá, enano. Puede ser una persona enana, realmente, es su condición, o sea, no estoy diciendo una mentira, no estoy diciendo una grosería, pero sin embargo, cómo la estoy usando o el uso que le estoy dando es para agredir al otro. Ese tipo de situación se considera maltrato y entra de lo que se llama maltrato psicológico también. El maltrato psicológico no solamente puede ser verbal, sin usar agresiones como groserías o injurias, sino puede ser usando cosas que conocemos de la otra persona para agredirlo.
El maltrato psicológico también tiene situaciones de comportamiento, como el aislar a una persona, en ponerle a hacer acciones denigrantes, el apartarlo de un grupo. Ese tipo de situaciones pueden ser considerados maltrato psicológico. Aquí hago una claridad. Siempre y cuando hablamos de acoso laboral, estamos hablando de una relación laboral. ¿Por qué? Imagínense el siguiente contexto. Pongo una queja de acoso laboral porque mis compañeros no me invitan al cumpleaños de uno de ellos. Me están desplazando, ¿cierto? Me están haciendo el feo. Pero resulta que el cumpleaños no es un asunto laboral. No estamos contratados para eso. Y es una decisión de las personas a quién invitan y a quién no a la celebración de su cumpleaños. Por tanto, no tiene nada que ver con la acción laboral. Diferente a necesitamos generar un trabajo interdisciplinario donde yo debo participar y no me llaman, no me hacen partícipe, me sacan a un lado. ¿Correcto? Muy bien. Maltrato, diferentes condiciones de maltrato que es importante tener en cuenta. Vamos con lo siguiente, lo que llamamos persecución. Y persecución es cuando se destinan las conductas exclusivamente a una persona. ¿Qué quiere decir eso? Que me tienen entre ojos, sí, me persiguen, soy el único al que le están poniendo cuidado, soy el único al que le están haciendo supervisión de un grupo de trabajadores, o soy el único al que le ponen los memorandos y a los demás no. Por eso hace un rato decía equitativo, ese tipo de cosas. O sea, que las acciones disciplinarias no van enfocadas solamente a una persona, sino tienen la característica de hacerse cumplir a todos aquellos que han incumplido esa normatividad. Eso es persecución, cuando están encima mío. Ahora, ejemplo, ¿es o no es acoso laboral? Mi jefe permanentemente está revisando mi trabajo, o sea, me está persiguiendo. ¿Es o no es acoso laboral? Claro que es acoso laboral, ¿no es cierto? Pues no. Pregunta, ¿cuál es la función de tu jefe? Supervisar tu trabajo. Entonces no es una persecución. Diferente a mi jefe solo supervisa lo que yo hago y a mis compañeros no. ¿Es o no es acoso laboral? No sé, dejémoselo al juez. Pero la realidad es que si de pronto tú eres el que ha tenido llamados de atención, el que no le está quedando bien el trabajo, el que comete errores, función del jefe es supervisar eso y corregir lo que está ocurriendo. ¿Recuerdan? Firmamos funciones que tienen procedimientos, tienen cláusulas como cláusula de calidad, en fin, todo ese tipo de situaciones hay que evaluarlas para saber si sí hay o no hay acoso laboral. Diferente a llegamos tarde, pero solamente llegamos 3 tarde, todos a la misma hora. Entramos a las 8, llegamos a las 8:30. Pero para ninguno hay llamado de atención, solamente para mí que me ponen un memorando. Ahí se puede decir que hay una persecución porque la norma se está aplicando solamente y exclusivamente a mí, aunque hay más personas que la están incumpliendo. Muy bien. Pasemos a lo que llamamos discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es cuando yo puedo usar maltrato, insulto o desplazo a alguien por condiciones inherentes a la persona. ¿Qué son condiciones inherentes a la persona? Condiciones que no puede cambiar o condiciones de escogencia personal como religión, gusto político, gusto deportivo o condiciones inherentes, color de piel, nacionalidad, región de la que proviene, tono, timbre de voz, condiciones como, ya les dije, religión, identificación sexual, orientación sexual, discapacidades como tal o deformaciones. Y cuando a partir de eso saco, desplazo, insulto a una persona, es lo que llamamos discriminación. Ojo, porque resulta que de pronto, por confianza, yo tengo un amigo de color y le digo, negrito, ¿qué más, negrito? ¿Cómo vamos? No, todo bien, ¿cierto? O le digo, negro, ¿qué negro? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Qué hizo anoche? Bien, ¿no? Tal cosa. Bueno, muy bien.
Ahí, fíjense que no tenemos discriminación como tal porque es algo que la persona en cuestión permite o da paso. Ahora, yo no conozco a esta persona y llego y le digo, ¿qué hubo, negro? ¿Ustedes cómo creen que se va a sentir esta persona que no la conozco? Ahí es donde empieza a aparecer la discriminación. O sea, aunque los demás, según el grado de confianza, permitan ciertas cosas, hay que tener en cuenta estos parámetros de percepción del individuo y cómo se siente frente a una serie de vocablos, agresiones, conductas, dependiendo de la persona que las emita. No es lo mismo que mis compañeros me llamen pitufo y yo les permití que me llamen pitufo, me digan que yo pitufo, a que venga mi jefe y me diga, oiga pitufo, haga tal cosa. ¿Cambia? Sí, cambia. Y posiblemente, si yo a mi jefe no le da la autorización de que me trate así, puedo considerarlo una discriminación, un maltrato. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, si yo permito que mi jefe me diga, no, jefe, no, tranquilo, llámeme como todo el mundo, ya ahí no hay discriminación, no hay maltrato. Muy bien. Discriminación. El siguiente contexto nos habla de lo que llamamos entorpecimiento. ¿Qué es entorpecimiento? Es cuando yo coloco obstáculos, barreras o hago algo para que la persona no pueda cumplir aquello que firmó. ¿Recuerdan? Sí, su contrato. No pueda cumplir o el reglamento o no pueda cumplir sus funciones, no pueda cumplir las cláusulas como tal. Ahí es donde tenemos entorpecimiento laboral. El entorpecimiento laboral, claro ejemplo. Salimos al descanso de las 9 de la mañana, entonces estamos todos ahí en el comedor. El lugar donde tenemos que trabajar requiere que usemos unos elementos de protección, entonces requiere un casco y unas herramientas. Y estamos ahí y cuando termina el descanso, yo me levanto para ir a trabajar y oh sorpresa, no está mi casco. Me lo han escondido. ¿Es o no es entorpecimiento? Claro que es entorpecimiento. ¿Por qué? Porque yo no estoy pudiendo cumplir mi función, no estoy pudiendo presentarme al lugar de trabajo porque no tengo el elemento de protección, porque alguien me lo escondió. Entonces, fíjense ahí cómo empiezan a aparecer este tipo de conductas. ¿Quién me lo escondió? Ni idea. ¿O causa que es un matoneo colectivo? Sí, puede darse un matoneo colectivo. Pero normalmente los matoneos colectivos tienen un cabecilla o una persona que es quien genera este tipo de acción. Si lo tengo identificado, puedo generar una queja de acoso laboral. ¿Correcto? Muy bien. Nos quedan ya 2 puntos para entender qué es acoso laboral y terminar. El siguiente punto es lo que llamamos inequidad. ¿Qué es la inequidad? Inequidad es cuando las condiciones, recuerdan esas normas, reglamentos, son impuestas de forma discriminatoria, inequitativa, sin igualdad. Como el ejemplo que les di, llegamos 3 tarde, a mí me ponen el memorando, pero a los otros ni siquiera hay un llamado de atención. Muy bien, ahí es donde empezamos a evidenciar la inequidad. Inequidad. Díganme con quién están siendo inequitativos. El jefe sobrecarga de trabajo a una persona que tiene las mismas condiciones. Tenemos 2 personas que hacen exactamente lo mismo. A una le sobrecargan el trabajo y a la otra, por el contrario, le empiezan a quitar funciones. ¿A quién están acosando? Claro, al que le pusieron más trabajo, ¿cierto? Y si les digo que no, que también están acosando al que le quitaron funciones, porque la persona que la están aburriendo, le están diciendo que no sirve. Entonces ahí es donde aparece eso de la percepción, cómo yo me siento. Hay personas que cuando les ponen más trabajo se sienten reconocidas. Hay personas que cuando les quitan trabajo se sienten desplazadas. Entonces, ¿qué es esto de la inequidad? Y fíjense que acá aparecen las justas causas o razones de la organización para hacerlo, y eso debe ser comunicado, no es una decisión arbitraria. Muy bien. Y por último, lo que llamamos desprotección. Cuando hablamos de desprotección, estamos hablando de toda condición que genera o que me obligan a hacer que pone en riesgo mi integridad. Y aquí integridad hay que entenderla como integridad física e integridad psicológica o personal. Muy bien.
Desprotección en integridad física. Ejemplos muchos. Situación común. Súbase en esa mesa y cambie ese bombillo. No, yo no me puedo subir ahí porque eso tiene más de 1,50 m. Ah, eso no pasa nada, yo acá mando, súbase. ¿Quién está poniendo en riesgo a quién? Ahí es donde empezamos a encontrar eso que se llama desprotección. Sí, efectivamente, aquí también tiene mucho que ver con eso que llamamos me ponen a hacer funciones que no hacen parte de mi cargo. Hay que revisar muy bien qué dice tu contrato y qué dicen tus funciones. A veces creemos que nos ponen a hacer cosas que no hacen parte de mi cargo, de mis funciones, y resulta que sí, porque en el contrato dice que sí las debes hacer, o estipula en tu manual de funciones que hace parte de tus funciones, o es una función requerida para poder generar otra función dentro de lo que son tus funciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, y desprotección de integridad psicológica o personal. Esto acá en Colombia muchas veces se da. No es que agreda contra la parte física, que llamamos seguridad y salud del trabajo, desprotección del trabajador. Por ejemplo, no pagarle la seguridad social, eso es desprotección del trabajador. A esta persona no se la pagamos. ¿Sí? Fíjense por qué la importancia es repetitiva. Puede presentarse situaciones donde hubo un error, nos olvidamos, no se pagó, pero eso no quiere decir que te están acosando. Ahora, hubo un error, no se pagó, nuevamente hubo un error, no se pagó, otra vez informaste de un error, no se pagó, y así sucesivamente, lo que podemos llamar una desprotección. Y si además estos errores son causados por una persona en específico, podemos hablar de un acoso laboral. Si son errores causados por una máquina, errores causados por un colectivo, no puede haber acoso laboral. El acoso laboral requiere que haya un culpable como tal. No puede ser una organización, no puede ser una empresa, no puede ser un colectivo. O sea, tiene que haber una persona, sobre todo para lo que va a ser el comité de convivencia, que es entrar a conciliar. Debe haber una persona con la cual podamos hablar y conciliar, llegar a compromisos. Y retomando lo que llamamos desprotección psicológica o de la integridad psicológica, cuando nos ponen a hacer cosas que ponen en riesgo nuestra, digamos, vida civil, vida familiar. Ejemplo, necesito que me firme un documento que es falso. Y si no, pues hay consecuencias. Fíjense cómo empieza a aparecer el chantaje y el miedo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si se dan cuenta que yo firmé ese documento? ¿Quién va a la cárcel? Ah, el que firmó, ¿no es cierto? Muy bien. Algo que ocurre muchas veces, o ocurría en áreas contables, maquillen el informe contable. Vamos acá con notas de actualidad desactualizada. Betty la Fea. En Betty la Fea hay situaciones donde la ponen a esta mujer a maquillar balances contables. Eso es un delito. Y como delito puede tener cárcel. ¿Sí? Situaciones como, por ejemplo, necesito que me consiga tal contrato, no importa cómo. Y acá tiene un presupuesto y tiene tanta plata, vaya y mire. Falséeme la licitación, falséeme tal dato, lléneme las planillas de que se dio tal capacitación. Situaciones que pueden ocurrir dentro de una organización donde nos presionan a hacer cosas que sabemos que no son éticas, que van en contra de los reglamentos, que van en contra de los valores de la organización, que van en contra de mis propios valores, pero que bajo presión e infundar miedo nos obligan a hacerlo. Ahí es donde aparece ese tipo de desprotección. Muy bien. Esto es lo que es acoso laboral y lo que no es acoso laboral. Para profundizar, recomendación a aquellos que quieran, la ley 1010 tiene muchos detalles, muchas cositas que es importante que cuando creamos que estamos siendo víctimas del acoso laboral, nos remitamos a ella. Como toda ley es pública, la pueden encontrar en internet, ley 1010 del 2006, acoso laboral, y simplemente nos remitimos y podemos identificar qué tan cierto es lo que estamos sintiendo, si sí es acoso o no es acoso. Pero más aún, lo más importante, que cuando sientan que están siendo acosados,
revisen que sí es un real acoso, que no es algo que esté dentro de sus funciones, que no es algo que esté dentro de los protocolos, reglamentos, cláusulas, toda esa normatividad que tiene la organización, y que sí es algo que clasifique en estos 6 parámetros que acabamos de ver: maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección. Pero también que sea público, que sea repetitivo, que esté dentro de los 6 meses de acontecido el hecho, y que además sí haya un sentimiento de miedo. Yo siento miedo a una consecuencia, ¿correcto? Muy bien. Para eso, y vuelvo y hago énfasis, cuando el conducto regular no se manifiesta, no hace algo, o tengo miedo porque el conducto regular es contra quien es el que me está acosando, o es amigo, o siento que es amigo, como dicen por ahí, se amanguala con el acosador, es donde aparece el comité de convivencia como un ente confidencial, interno, conciliatorio, para poder ayudarnos a resolver esta problemática. Claridad: el comité de convivencia no emite juicio, no va a decir si hay o no hay acoso laboral. Eso solamente lo puede hacer el juez de la República por intermediación de lo que llamamos Ministerio de Trabajo, que es donde se pondría la queja de acoso laboral, siempre y cuando cumpla los requisitos que para el Ministerio deben existir. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día, y con esto terminamos. Hasta luego.